en nombre de una exdirectora de la facultad, como es la maestra Ifigenia Martínez, un exdirector de la facultad que esperamos se sume, como es el doctor Roberto Escalante, exjefas y jefes de posgrado de economía, ambas María Eugenia Romero, una Ibarra y otra Sotelo. Las digo en el orden cronológico en que fueron jefas del posgrado de la Facultad de Economía, exsecretario general de la Facultad de Economía, como es el doctor Antonio Ibarra, y por un número importante de prestigiados profesoras, profesores, investigadores de la Facultad de Economía, que también han aportado muchísimo todos a la ciencia económica, a las ciencias sociales en general. Está la doctora Teresa Aguirre, el doctor Juan Carlos Moreno Brit, etcétera. Y todos ellos son reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional. Así es que les agradecemos a todas y a todos ellos por habernos respondido favorablemente a esta convocatoria y el aceptar participar en este homenaje. Les pedimos a todos los participantes una disculpa de antemano. ¿Por qué? Porque por cuestiones de tiempo no podremos presentar las semblanzas. Imagínense mencionar al menos una mini semblanza de cada uno de ellos, pues nos llevaría más allá que el tiempo que tenemos destinado para realizar todo este homenaje. Así es que a todos les agradecemos su presencia y su participación. Y le vamos a pedir de antemano al doctor Gregorio Vidal que sea él el que cierre el homenaje, y le vamos a pasar la palabra al doctor Jesús Sosa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo quiero comentar la dinámica que hemos preparado. Es que tanto la doctora Solonza como un servidor vamos a darles la palabra a cada uno de ustedes y tendrán 10 minutos, si puede ser menos. En fin, es libertad de palabra y que ustedes expresen lo que crean conveniente respecto de la doctora Eugenia Correa. De antemano quiero o queremos agradecer a las autoridades de la Facultad de Economía, al director, al maestro Eduardo Vega, al jefe del posgrado, doctor Luis Gómez Oliver, a la doctora Alicia Girón, hermana académica de la doctora Correa, y al doctor Alejandro Álvarez Lejar, quien por cuestiones de trabajo no van a poder estar presentes. Igualmente queremos dar las gracias al ingeniero Jesús Garrido, a la maestra en diseño gráfico Alejandra Contreras, a Daniel Mirón por la invaluable ayuda que nos brindaron para llevar a cabo este evento. Antes de darles la palabra a las doctoras Fernanda y Laura Vidal, les recuerdo que estamos transmitiendo este evento por Facebook a través de la red de FIM. Doy la palabra a Laura, perdón, o a Fernanda. ¿Quién quiere ir primero? Si quieren, Laura, adelante. Ya levantó la mano. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero les pido una disculpa, no sé si escuchan el martillazo que viene, que está ahí la vecina, pero bueno, son gajes de hacer home office, ¿no? Quiero iniciar agradeciendo a la Facultad de Economía de la UNAM y a la Red de Economía Fiscal, Financiera y Monetaria por organizar este homenaje para mi mamá. Como saben, recibió múltiples premios. En el 98 le dieron fue miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política, fue miembro de la Red Euro-Latinoamericana de Estudios sobre el Desarrollo Económico Soso-Furtado. Recibió en 2 ocasiones el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gerso. También recibió el Premio Universidad Nacional de Investigación en Ciencias Económicas y Administrativas. Fue miembro también de la Academia Mexicana de Ciencias. Recibió el reconocimiento José Luis Ceseña por el Colegio de Sinaloa, el Premio James Street, y obtuvo el premio al mejor artículo de la revista Forum of Social Economy, publicada por Taylor and Francis. Estos son algunos de los múltiples reconocimientos que recibió a lo largo de su carrera, pero desde mi punto de vista, lo que más destacaba mi mamá era su gran pasión por la universidad, por la UNAM y por la docencia. Tenía una gran pasión, y dedicación que se podía ver en sus alumnos, las personas que formó a lo largo de la licenciatura, de la maestría y del doctorado, los cuales posteriormente se volvieron sus colegas, y a los que transmitió tanto sus valores como la dedicación a la ciencia y a la universidad.
Por ello les doy en particular un agradecimiento a Marcia Solorza y a Jesús Sosa por organizar este homenaje, y a todos los presentes, tanto en la entrega en Zoom, como a los presentes por Facebook, por ese interés, por honrar a mi mamá y por continuar con su memoria y con todo su trabajo que llevó a cabo por múltiples años. Muchas gracias. Gracias, doctora Laura Vidal. La doctora Fernanda Vidal Correa, por favor. Muchísimas gracias, Marcia. Bueno, antes que nada quiero agradecer la presencia de todos los que están aquí el día de hoy. Evidentemente todos han formado parte de alguna manera de la vida de mi mamá, tanto académica como personal. Agradezco mucho este homenaje que se le está dando. Agradezco mucho que todos los presentes estén aquí recordando todo su trabajo. Y como mi hermana bien lo dijo, mi mamá era una gran académica. Su CV es infinito. Sus cajas del PRIDE son evidencia de eso. Recuerdo mucho cuando yo era muy chica que efectivamente yo no entendía, ¿no?, el contenido de esas cajas. Y conforme fui creciendo y me fui yo formando, fui entendiendo la relevancia de las mismas. No solo por lo que significa el PRIDE, no como un reconocimiento, sino por el contenido de esas cajas, ¿no? Del arduo trabajo que implicó y que implica en la vida de cualquier académico, en la vida de mi madre. Y en ese sentido, digamos, no podría yo ni siquiera destacar el 1% de todo su trabajo en estos minutos. Pero lo que sí puedo destacar, como mi hermana ya también lo mencionó, es esa dedicación y pasión que tenía por formar redes y por formar a sus estudiantes. Me queda muy claro que la investigación no puede darse y no puede seguir avanzando si nosotros no formamos investigadores. Y el día de hoy, aquí, muchos de los presentes justamente están aquí por la dedicación de mi mamá al trabajo de investigación y al trabajo de formación. El ser investigador requiere de un trabajo docente que no solo se manifiesta dentro del aula, sino que se lleva mucho más allá. Se lleva en todas esas reuniones que mi mamá tenía con sus estudiantes, dirigiendo tesis, que en múltiples ocasiones me tocó ver incluso en la mesa del comedor de la casa. Me tocó que mi mamá se preocupaba por sus alumnos, al punto de intentar conseguir recursos por donde se pudiera, por debajo de las piedras, porque incluso me llegó a contar de alumnos y de alumnas que estaban en situación tan precaria y que era para ella imposible pensar que alguien podía formarse estando en esa situación. Por eso hizo hasta lo imposible, para que todos sus alumnos y sus alumnas estuvieran en las mejores condiciones para llevar a cabo su investigación. El día de hoy me queda muy claro a mí que yo, como investigadora, voy a seguir esos pasos, que la formación implica la dedicación a los estudiantes. Me queda también muy claro que mi mamá era Puma de corazón. Y como lo he dicho en otras ocasiones, mi mamá no sabía nada de fútbol, nada. Ni que es un fuera de lugar, tal vez reconocería un gol, pero más allá de eso, nada. Pero incluso estando en el hospital, cuando le preguntaban o ella preguntaba a qué equipo de fútbol le iba el enfermero, la doctora, ¿no? Y mencionaban cualquier otra cosa que no fuera Pumas, mi mamá los reprobaba. Y decía, no. El equipo de esta universidad, de la universidad de la que yo formo parte, es Pumas. Mi mamá fue una orgullosa universitaria, pero sobre todo orgullosa integrante de la UNAM. Y en ese sentido agradezco mucho este homenaje que se le está brindando hoy desde su casa de estudios. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Fernanda Vidal Correa. Jesús, por favor, te cedo la palabra. Perdón, tenía apagado el micrófono. Muchas gracias a los dos por esas palabras tan emotivas. La verdad es que, bueno, ustedes saben que yo trabajé con ella mucho tiempo y cada vez que procuro que no me gane ese sentimiento
voy a darle la palabra ahora a Víctor Javier Ampudia en nombre de Ifigenia Martínez. Por favor, Víctor, si nos haces. Cómo no, doctor, muy buenos días. Buenos días a todos. Intervengo a nombre de la maestra porque, como les comentaba antes de entrar al aire, tuvo una llamada inesperada también para una sesión remota de la Comisión de Economía del Senado. Algunos asuntos urgentes relacionados con noticias recientes en relación con el Banco de México. Me encargó enviar a todos ustedes un saludo a la familia de Gregorio Vidal, en particular a él, la reiteración de su pésame, Gregorio, al cual lo auno yo en esta oportunidad, que es buena para intercambiar opiniones, pero muy triste en memoria de nuestra querida compañera Eugenia. Yo estuve el día de ayer, como es usual, trabajo actualmente con la maestra en el Senado como su asesor en economía. Soy egresado de la Facultad de las Viejas Generaciones y estuvimos comentando y rememorando pues algunos de numerosos episodios que la maestra y a mí en forma secundaria nos tocó vivir con Eugenia. De tal modo que voy a dar lectura a la intervención que ella preparó para este motivo y si me permiten, no ser repetitivo con algunos datos biográficos y de trayectoria académica de la doctora Eugenia Correa, que seguramente rememorarán varios de los presentes, pues intercalaré algunas reflexiones propias del momento. Ella empieza con su pésame reiterando su saludo a todas y todos ustedes y en particular agradeciendo a los doctores y doctoras Marcia Luz Solorza, Jesús Sosa Arista y Sergio Cabrera Montes su invitación para dirigir estas palabras en memoria de la querida y respetada maestra Eugenia Correa Vázquez, quien fue, reitera la maestra, sin lugar a dudas, una mexicana ejemplar. Nuestra facultad, el posgrado, a las cuales prestó servicios durante más de 40 años, área donde también culminó ella sus estudios como doctora en economía, una economista política nata y muy representativa en nuestra querida facultad, se encuentra de luto. Su ausencia representa una dolorosa pérdida para todas y todos, pero especialmente para su familia y amigos, entre los que tenemos el honor de contarnos, y para los economistas de nuevas generaciones, a cuya formación contribuyó a través de su fructífera labor por varios años como profesora e investigadora. Nos encontramos aquí reunidos para conmemorar la vida de una mujer que se destacó a lo largo de su exitosa carrera como una persona honesta, trabajadora y sobre todo de compromiso intelectual y profesional caracterizado por su amor a México. Como docente e investigadora se ha recordado y se recordará, Eugenia se desempeñó honrosa e impecablemente a lo largo de su carrera como especialista de la economía financiera y fiscal, contribuyendo a través de incontables publicaciones y libros en importantes temas como los mercados financieros, la desregulación y sobre todo el carácter y posibilidades de solución de las crisis bancarias. Supo distinguirse también por su activa participación, digamos, de carácter asociativo y de colaboración, impulso y trabajo conjunto en el terreno gremial, tanto en México como en el extranjero, destacando como miembro de múltiples asociaciones, entre las cuales destaca desde luego la Academia Mexicana de Economía Política, de la cual fue miembro de número y llegó a ser su presidenta. De igual manera, en el plano internacional, fue fundadora de la Red Euro-Latinoamericana de Estudios sobre el Desarrollo Económico, Celso Furtado, y de la Distinguished Fellow de la International Society
of Intercommunications of New Ideas. Asimismo, fue miembro de la Red Internacional de la Asociación Internacional de Mujeres Economistas de la Red de Economía Fiscal y Monetaria en los últimos años de su vida. Como reconocimiento por su trabajo, recibió varias distinciones también de carácter nacional e internacional. En 2 ocasiones, el premio del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad, y de parte de la UNAM también en 2 ocasiones la distinción Sor Juana Inés de la Cruz y el premio en Ciencias Económico-Administrativas. Compañeras, compañeros, el día de hoy nos encontramos recordando merecidamente lo que fue una vida llena de éxitos académicos y profesionales. A título personal y desde luego en primer término, en representación de la maestra Ifigenia Martínez Hernández, queremos manifestar nuestro reconocimiento y aprecio a la vida y trayectoria de una mujer con quien siempre se disfrutó platicar, con quien siempre se intercambiaron ideas y pensamientos, y además de nuestra profesión y compromiso compartidos, siempre nos unió una entrañable amistad y la recordaremos también permanentemente con respeto y cariño. Quiero decir, para terminar, a nombre de la maestra Ifigenia, que nos conmueve profundamente el poder rememorar entre compañeros y amigos la vida y hazañas de nuestra querida amiga y colega Eugenia Correa Vázquez, economista mexicana y amiga ejemplar. Felicitamos a la Facultad de Economía por este merecido homenaje y reiteramos nuestro beneplácito por poder participar el día de hoy en este intercambio de ideas en memoria de Eugenia Correa Vázquez. Nuevamente un saludo afectuoso a la familia de Gregorio Vidal y Eugenia Correa y nuestro más sentido pésame. Fortaleza y adelante, Gregorio. Muchas gracias y buenos días, compañeros. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Sí me escuchan, me estaban diciendo que se me escucha tenue. Cambié el micrófono, pero sí me escuchan, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Víctor Javier, te agradezco mucho esas palabras y darle nuestros saludos a la maestra Ifigenia Martínez, todos nuestros respetos. Ahora voy a ceder la palabra a Juan Carlos Moreno para que nos exprese algunas palabras. Adelante, Juan Carlos. Jesús, muchísimas gracias. Pues muy honrado de estar aquí con su familia y con sus amigos y sus colegas. Y pues Eugenia Correa, la doctora Correa, pues mi vecina por 6 años, mi anfitriona, mi colega y sujeto de mi afecto y respeto, mi amiga. El nombre de Eugenia se atribuye en ocasiones a los nacimientos de niñas que se asociaban a las épocas afortunadas, de ahí su significado de bien nacida. En el significado bíblico era un nombre que simbolizaba la prosperidad, la esperanza y la alegría. Eso fue para mí. Rara vez era verla sola en ese cubículo, en esa oficina. No me dejará mentir Jesús Sosa, aquí está enfrente, amigo también mío, presencia permanente, mas no exclusiva en ese cubículo. Ese ecosistema fascinante no era nada común. Por un lado era claro un ambiente de intenso trabajo, computadoras encendidas en manos, pues de jóvenes y de no tan jóvenes, digitando con entusiasmo en un clima de conversación, de discusión seguramente, de respeto y curiosidad con las ideas del otro. Respeto y espíritu democrático ciudadano de Eugenia. Todo alumno era tratado como un par, como un fuente de ideas a ser examinadas por sí mismas independientemente del sujeto o sujeta que las emitiera. A la vez esa puerta estaba abierta en el amplio sentido de la palabra a todo visitante. Yo que soy hijo único me gustaría pensar que esa puerta estaba abierta para mí, que era mi privilegio, yo su vecino podía entrar cuando yo quisiera, pero la verdad es que para nada, era una puerta abierta al amigo, al curioso visitante, al alumno, al colega. Uno nunca sentía la sensación de interrumpir o molestar, a pesar que era obvio que estabas interrumpiendo, no sé si molestando, pero interrumpiendo seguro, pero siempre estaba la sonrisa de Eugenia, que te ofrezco, cualquier cantidad de tazas de café y de té había ahí, siempre generosa. El alumno, el tesista, siempre fue tratado como dicen en inglés, work in progress, o como una mariposa en formación.
Siempre Eugenia responsable y comprometida a que dejaran de ser alumnos. Querer es dejar ir. Hacer que sacaran lo mejor de sí mismos era tarea de Eugenia, compromiso de Eugenia. Los obligaba a expandir sus horizontes intelectuales, no solo en la escritura, también en la exposición pública de sus ideas, en foros nacionales e internacionales. Tesis diversas que me tocó ver que, independientemente de cuántos pies o cabezas tenían en su principio, tuvieron un final exitoso. La mejor tesis es la terminada y la aprobada, convicción de Eugenia. Amigable y exigente a la vez lo lograba, y el alumno a ella lo volvía colega, coautor, codocente. Equidad, trabajo. Su lucha por la equidad de género no necesita subrayarse, y menos en este foro. Enamorada de Gregorio, obviamente, pero de y por la UNAM y de sus hijas, de la enseñanza, la investigación y la difusión y la mentoría. Constructora o fortalecedora de instituciones en y con la UNAM, sin prisa ni pausa. Ola Financiera, su seminario fiscal y tantos más, siempre abiertos a quien quisiera entrar. Sus seminarios convocados por ella en esa oficina llena de cartelones de eventos que ella organizó, siempre con un toque humano. Veías esas fotos, veías a esas personas, y a mí me daba la impresión de que muchas de estas grandes luminarias venían a México, bueno, claro que motivados por la calidad y relevancia del evento que había organizado Eugenia y sus colegas, pero sobre todo por la relación afectiva personal que Eugenia lograba construir. Lo personal se volvía palanca de desarrollo universitario. Su tesón, su capacidad de investigación y convicción y capacidad, como hemos dicho acá, de construir redes, bueno, la llevó a poner al instituto y a la facultad en muchísimos círculos. Preocupación intelectual por entender sin duda y por contribuir a cambiar. En dos grandes ámbitos siempre viví en Eugenia y en la doctora Correa. Por un lado, el más conocido, el macro, meso y si quieren micro, que sus publicaciones y conferencias cruzan todo, a lo ancho, a lo largo, horizontal y vertical de la teoría y práctica económica, siempre motivada en identificar obstáculos y en proponer soluciones. Pero también el universitario, porque sin entrar en la lista otra vez de sus logros en la universidad, a mí yo quisiera subrayar algo que quizá no es tan conocido, pero a la hora que lo digas se me hace que sí, es la impecable matemática que tenía Eugenia en términos éticos y políticos, no solo en científicos. Para Eugenia siempre fue mucho más importante sumar, multiplicar y exponenciar y no restar ni dividir. Ella sabía que sumando, multiplicando, exponenciaba uno la vida de los demás y la propia, no restando ni dividiendo. Aprendí mucho con ella, no solo de economía de la facultad de la UNAM. Eugenia tenía la capacidad de hablar la verdad al poder. Fue una marca de su vida. Lo vi y lo viví en múltiples ocasiones. Desde sesiones de unos cuantos, reuniones informales, hasta conversaciones muy intensas con miembros de la Junta de Gobierno de la UNAM. Tere no me dejará mentir. Siempre con la verdad, construida con un diagnóstico sereno y justo. Eugenia siempre estuvo así y comprometida para tratar de incidir en un mejor presente y futuro de la facultad, de la universidad y del país. Luchar por cambiar lo que creía que debería cambiar. La definición de fracaso era dejar de tratar. Eugenia nunca fracasó, siempre siguió luchando, logrando mucho, mucho, mucho. Nunca fracasó. Viajera incansable en persona, sobra decir, pero además en materia intelectual. Y no como turista, como exploradora, comprometida con conocer y traer a estos magos y magas de diferentes corrientes intelectuales de regreso a nuestro país para deleite y formación personal de sus chicos, sus grandes, sus colegas. El agradecimiento o cariño a ella sigue y seguirá. Anécdota de un colega cuyo nombre no quiero decir. Hace poco lo están invitando a un gran evento y no quiere cobrar porque quiere dar el dinero a una fundación que se llama una fundación en la memoria de la doctora Correa. Gran profesional, gran ser humano, gran vecina, mi querida doctora Correa, mi querida Eugenia. Se te extraña hoy y siempre. Para mí, mucho es tu vida hizo más que justicia a tu nombre y el simbolismo. Prosperidad, esperanza y alegría. Y gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Moreno Brid, por unas palabras precisas describiendo a la doctora Correa, ¿no? Y eso es en gran medida lo que nos tiene el día de hoy aquí. Y de todo eso, sus alumnos somos fiel constancia de que sembró, ¿no? Muchísimo en todos nosotros y que efectivamente nunca nos vio como si fuésemos personas inferiores. Siempre nos dio un trato de iguales y nos invitó a colaborar cercanamente con ella. Incluso nos trató
efectivamente como colegas una vez que ya nos titulábamos y nos invitó a dar clase y compartir con ella todos los conocimientos que ella nos iba aportando clase a clase, porque no solo aprendimos de ella durante el tiempo que fuimos sus alumnos, sino también durante el tiempo en que compartimos cátedra con ella. Entonces, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Moreno Brit. Le vamos a dar la palabra a la doctora Mariela Luz Arriaga. Bienvenida, doctora Mariela Luz Arriaga. Buen día. Me da mucho gusto verlas, aún en este momento en que estamos todavía conmovidos por la partida de Maru. Bueno, para mí fue una gran sorpresa la muerte de Maru. No sabía que estaba enferma, no sabía que tuviera algún problema de salud que fuera a llevar a un final pronto. Se adelantó muchísimo. Se adelantó en esta partida. Bueno, yo suscribo, creo, todo lo que han dicho los dos compañeros que me antecedieron. No escuché a otros, entré un poco tarde, pero yo quiero hablar de Maru más en el sentido de como compañera que nos conocimos, como amiga, me precio de haber sido su amiga, y en su compromiso por preservar un espacio democrático, preservar a la Facultad de Economía como espacio democrático, al posgrado, a la universidad. Bueno, nos conocimos en el posgrado, compartimos hace muchos años, yo también tengo muchos años de estar en la facultad, y mi primera adscripción fue al posgrado. Compartimos la vocación democrática por garantizar que nuestro posgrado se consolidara como una opción en donde la alternativa teórica fuera inscribirse en la economía política. A mí me da mucho gusto ver ahora a Maru Romero, tanto Maru Romero Sotelo como Maru Romero Ibarra, las dos Marus, que con Maru Romero Sotelo vivimos una etapa en el posgrado floreciente, donde consolidamos, creo yo, a este espacio en el ámbito de la disputa teórica que se daba a nivel nacional respecto a cuál era el enfoque que debería tener el posgrado. Además, fuimos pioneros en un posgrado en investigación. Después se perdió, pero eso, la universidad, de hecho, retoma lo que era nuestra propuesta de posgrado. Esto es muy importante reivindicarlo. Maru también se comprometió en la participación en la dictaminadora. No recuerdo si fue consejera técnica, pero también claro, se conocía, también consejera técnica. O sea, ella siempre estaba dispuesta a participar adicionalmente a todas las actividades académicas, los proyectos, siempre estuvo pensando, efectivamente, como dice el profesor Juan Carlos Romero, en sumar. Bueno, a mí me invitó a participar en una asociación de economistas universitarias. Yo le decía, Maru, ¿yo qué voy a hacer ahí? Mira, es que ella decía que yo era sectaria. Mira quién está y quién lo encabeza, es una priista. No, me decía, pero es que se pueden hacer cosas. Y yo decía, no, ¿cómo voy a andar ahí, no? Pero ella siempre estaba invitando a sumar, ¿no? Sin perder principios, que eso era muy importante. Bueno, estoy rememorando esto porque creo que algo que se ha perdido en la facultad, desgraciadamente, es la idea de cuerpo. O sea, nosotros en el posgrado teníamos una idea, estos lazos de solidaridad estaban muy fuertes. Yo podía tener discrepancias con muchos compañeros y compañeras. Podíamos pelearnos, podíamos discutir, decidir, yo voto por este y por este no, y candidato es tal cosa, pero siempre
regresábamos en un ambiente de cordialidad, nos encontramos, nos dábamos abrazos, ahora no se puede con la pandemia, ¿verdad? Pero nos dábamos abrazos, besos, en fin. Realmente esto yo lo añoro, porque creo en la facultad esto se ha perdido y es muy, para mí, doloroso, en cierto sentido. Y bueno, tuve la fortuna también de contar con su amistad. Conocí a sus hijas cuando eran pequeñas. Yo tengo también 2 hijas. Y platicábamos respecto a nuestra función como mamás y cómo había retos, pero al mismo tiempo muchas alegrías, y siempre tuvimos la idea de que las hijas nos habían intensificado la vida, pero nos la hicieron más plena y maravillosa. Entonces, por supuesto, con Goyo, y una de las, desafortunadamente después, por razones de que yo estoy en la licenciatura más bien ya adscrita, no seguimos con una relación muy intensa, pero fui a su casa en Coyoacán, una casa muy hermosa que construyó junto con Goyo y su familia, sus hijas, Laura y María Fernanda, que están aquí. Y me dio mucho gusto, incluso al conocer su casa y ver mi casa, teníamos muchos elementos que habían sido comunes sin ponernos de acuerdo. Los espacios abiertos, en fin, el jardín cerca, en fin. Creo que Maru mostró en el periodo último, cuando lanzó su candidatura para la dirección de la facultad, lo que eran muchos de los elementos que la acompañaron durante toda su vida, iba a decir académica, pero es personal, ¿no? Durante toda su vida. Y yo creo que esto todos lo reconocimos en su momento. Qué pena que las autoridades universitarias sigan sin voltear a ver a las comunidades de profesores y estudiantes para decidir quién es el mejor o la mejor candidata para la dirección de una escuela. Pues realmente acompaño, lo hice en su momento, mandándole un mensaje a Goyo, acompaño a la familia y acompaño a todos y cada uno de nosotros en este sentimiento de pérdida, pero al mismo tiempo creo que María Eugenia siempre estará presente con nosotros. Gracias. Muchas gracias, doctora María Luz Arriaga. Jesús, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras. Voy a ahora darle paso a María Eugenia Romero Sotelo para que nos diga sus comentarios. Bueno, buenos días. Yo creo que primero quiero agradecer a Marcia, la doctora Marcia Luna, Jesús Sosa, sí, y a Sergio Carverera la invitación para estar con ustedes en esta reunión, sí, una reunión la cual nos une María Eugenia Correa, y quiero dar mis sentimientos, mi tristeza, transmitir mi tristeza por esta gran pérdida a su familia, a Gregorio, a María Fernanda, ¿sí? Por esta pérdida que hemos tenido de manera personal, me parece, no solamente institucional, y además institucional en el ámbito de la academia, sino también es una gran pérdida para nosotros, de manera, para cada uno de nosotros es una pérdida y va a ser una ausencia que la vamos a tener de manera muy, muy personal. Yo no soy muy elocuente para expresar mis sentimientos y para expresar digamos, las situaciones, sobre todo estas situaciones de gran pérdida para todos nosotros. Yo cuando recibí bueno, y por otro lado quiero
quiero congratularme por estar reunido con mis colegas de tantos años a los cuales les tengo un gran aprecio. Cuando me recibí el correo para estar con ustedes, y al cual agradezco, traté de recordar no solamente en el ámbito académico, si su compromiso con la universidad, con la investigación, con la docencia, y que dijeron una gran palabra hace un rato con la democracia, acerca de a María Eugenia Correa. Empecé a buscar, ¿no? A pensarlo en el ámbito, sobre todo de los pasillos de la facultad, de los pasillos del posgrado, ¿sí? Y recordé a María Eugenia Correa cuando era muy jovencita, ¿no? Y yo creo que ahí también la recuerda Maru Romero Ibarra muy bien. Cuando era muy jovencita, la recordé por ejemplo, en su examen de grado de licenciatura, que fue un examen que hizo de manera brillante, y la recordé cuando ella ingresó como técnico académico o como ayudante de profesor Pedro Paz. Y la recuerdo muy bien, perdónenme por no ser tan coloquial, la recuerdo muy bien, que era una jovencita dinámica, siempre preocupada por apoyar el curso de desarrollo económico cuyo titular era Pedro Paz. Si en un momento, lo que yo pensaba, en un momento Pedro Paz fue un elemento muy formador de María Eugenia Correa, pero después yo empecé a ver a María Eugenia Correa así de jovencita, cómo ella sostenía a su vez, ¿sí? La vida académica de Pedro Paz. O sea, vi que había sido una cosa recíproca, por un lado, y que ahí empezó a ella a tener y a mostrar sus elementos como formadora, porque así como era de jóvenes, se ocupaba de los alumnos de la maestría en la parte de desarrollo económico. No la voy a poder olvidar. Y yo creo que María Eugenia Correa empezó desde muy chica, ¿sí? A tener toda una perspectiva, ¿sí? Del ámbito latinoamericano. Yo creo que ella desde muy joven se convirtió en una gran latinoamericanista. O sea, si bien promovía todo el estudio de la sociedad, de la economía mexicana, una de las cosas que mostró desde muy joven es su preocupación por la región latinoamericana. Y su preocupación, fíjese que yo, porque, insisto, decía qué pensar y hablar de María Eugenia, fue mucho en el ámbito de su preocupación latinoamericana, solo en México, en el ámbito de la desigualdad. O sea, la desigualdad es uno de los grandes temas que yo la escuché discutir, escuché sus preocupaciones, o sea, la desigualdad económica, la desigualdad social. Y yo creo que ese es uno de los temas que yo tratando de ver, también la lleva a que, como algunos de ustedes que me antecedieron mostraron, el problema de la democracia, que como lo mostró y lo hizo énfasis Luz María, ¿no? Trató de llevarlo y de discutirlo en el ámbito universitario y también en el ámbito de nuestra institución y en específico del posgrado en economía. Creo que ella fue, además de una gran investigadora, una gran docente, como todos ustedes que me antecedieron lo han mostrado, fue un gran ser humano. O sea,
Perdón. Disculpen. En diferentes momentos que se le solicitaba apoyo, así como lo explicó la doctora Marcia Luna, sus alumnos, sus colegas, ella estuvo siempre dispuesta a apoyar, pero no solamente como una colega más, sino con un gran cariño y como un gran ser humano. Discúlpenme y muchas gracias por la invitación para estar con ustedes. Gracias, doctora María Eugenia Romero Sotelo. Le vamos a dar la palabra al doctor Jesús Sosa. Muchas gracias, Marcia. Voy ahora a darle, después de estas emotivas palabras que nos llenan los ojos de lágrimas de la doctora María Eugenia Romero Sotelo, darle la palabra a María Eugenia Romero Ibarra para que nos dé algunas palabras. Pues mira, después de la intervención de Maru, nos quedamos muy conmovidos, la verdad. Bueno, somos las Marus, todas las Marus del posgrado, que fue una época de Marus, ¿verdad? Yo conocí a nuestra querida Maru Correa. Yo siempre le dije Maru Correa, nunca le dije Eugenia Correa, no sé por qué. Cuando llegó al posgrado, yo estaba en ese tiempo en la jefatura y la conocí de calcetas casi. Era recién salida de la licenciatura y ella llegó junto con Marcela Acosta, la enana. Marcela y Maru, grandes amigas eran. Yo creo que siguen teniendo. Marcela fue la que me avisó del fallecimiento de Maru Correa a mí. Y yo hice mucha amistad con Marcela, un poco menos con Maru, pero siempre estuvimos muy cerca también. Ella llegó primero como ayudante y luego técnico académico, ayudante de Pedro Paz, donde hizo un excelente papel. Realmente creo que de esas historias de profesores que adoptaron a una alumna muy joven como era Maru en ese momento y que el resultado fue casi que digo yo que superó al maestro, como debe de ser, ¿no? Maru realmente despegó a partir de eso. Nunca tuvo ningún atorón, digamos, en su carrera académica. Yo, la verdad, en términos académicos, bueno, ya vimos su gran éxito, sus grandes logros, los aportes que realizó, la gran cantidad de alumnos, el impacto que tuvo en la facultad y en el posgrado y en el instituto, creando y contribuyendo a que creciera mucho un área que estaba prácticamente abandonada, que no había despegado. Ella llega al posgrado y a partir de ahí empieza esa digamos, carrera ascendente. Pero yo lo que quería destacar, que ya ustedes han hecho mención a sus grandes logros académicos. Bueno, aquí tenemos a Marcia, que es una de sus destacadas alumnas. A Jesús no tengo el gusto de conocerlo tan de cerca. Sin embargo, quería destacar la congruencia política de Maru. Además de su carrera académica que se ha mencionado, yo lo que quisiera señalar es que con Maru me unió esa congruencia política. Jamás se desvió, digamos, de esa línea que ella traía desde jovencita, porque ella venía
del grupo de Alonso Aguilar, tengo entendido. Entonces, a partir de ahí, esa congruencia, la honestidad y la honradez política de Maru, a mí me pareció, eso fue lo que le impidió llegar a la dirección de la facultad. Permítanme señalar y ser políticamente incorrecta. Eso fue lo que nunca le perdonaron, que Maru nunca dio su brazo a torcer en ese terreno. Y a mí me parece que es algo que hay que retomar, porque estamos en tiempos difíciles y es una pena que hayamos perdido tan prematuramente a una persona con esa verticalidad y honestidad intelectual. Yo tuve muchas ocasiones, nuestra convivencia no era una convivencia académica, que nos viéramos todos los días, como el caso de Marcia o de sus alumnos. Nuestra convivencia era más de principios y congruencia política. En ese terreno es que yo conocí más a Maru, lo mismo a Gregorio, bueno, no tuve el gusto, pero sí supe de todo su matrimonio, sus hijas, su papel como madre. No sabía que las niñas eran ya doctoras las dos, verdaderamente eso nos habla también de Maru. Y tuve muchas ocasiones, porque Maru participó en varias ocasiones para ser directora de la facultad. Yo creo que nadie lo dice, porque ahora, bueno, no se usa decir esas cosas, pero hubiese sido una magnífica directora de la facultad. No se le dejó llegar, se le frenó por esa razón que yo les estoy mencionando. Jamás la iban a dejar llegar en las condiciones en las que está hasta la fecha la universidad. Y eso podemos decir de otros personajes que conocemos, ¿no? Pero verdaderamente sembró mucho, y creo que en términos políticos también transmitió eso a sus alumnos. Esa pertenencia, esa lucha constante por la democracia, por un México mejor, ella lo hizo constantemente, desde su trinchera, y cuando tuvo oportunidad. Yo participé con ella en algunos debates, en las locuras aquellas de cuando nos lanzábamos todos a la dirección. En algunos debates me tocó estar sentada de un lado de ella cuando nos dieron hasta con la cazuela, pero yo le comentaba a Maru, así platicando de cerca, le decía, oye Maru, estos nunca han presentado, cuando nosotros estábamos en el posgrado, entregábamos cuentas hasta de 1 centavo. Nunca gastamos un peso que no nos autorizara el colegio de la división. El colegio funcionaba, la democracia funcionaba, las decisiones se tomaban de manera colegiada. En todo ese proceso Maru estuvo al frente, y platicando yo con ella le decía de lo que estábamos viendo. Nunca gastamos un peso que no nos lo autorizaran, pero eso ya se olvidó, le digo yo a Maru, y me dice Maru, no, dice, algunos todavía lo recordamos y queremos que eso vuelva a ocurrir. O sea, Maru, verdaderamente mi convivencia con ella fue en ese terreno, y algo nos unía, algo que nos encontrábamos y siempre pensábamos, vamos a hacer esto, vamos a luchar por esto. Estábamos siempre en la misma trinchera. Entonces, esos son mis recuerdos de Maru. Me da muchísima pena, me conmueve mucho ver a su familia, ver tan triste a Gregorio. La tristeza de Goyo me llena, y me imagino que el vacío de Maru, pues, ni trataremos de llenarlo, porque es difícil encontrar a otra persona que le queden esos zapatos, los de Maru Correa. Yo no me lo explico, me parece uno de los absurdos de la vida, cómo fue que ocurrió una cosa, esa tragedia tan tremenda. Cuando a mí me lo dijeron, yo dije, no puede ser, esto no puede ser. No puede ser. ¿Cómo es posible que habiendo tanto tarado en el planeta, perdón, y que se vaya una persona tan valiosa? Yo le doy 50 de esos por Maru, ¿no? Entonces, perdón por ser tan, como diría Maru, tan poco elocuente, pero esas son mis vivencias. Yo la conocí chiquita, llegó una niña, le digo casi llevaba calcetas cuando llegó. Eran 2 muchachitas que andaban en el posgrado, pero luchando a brazo partido. Maru Romero Sotelo, se acordará, María de la Luz, que también es de la misma época. Vivimos todos
esos momentos y los vivimos todos en conjunto. Lo que dice María de la Luz es cierto, teníamos diferencias, todos discutíamos muchísimo, pero había proyectos de país. No era la frivolidad, eran discusiones sumamente serias y ese fue la masa donde se formó Maru, donde estuvo y aportó y donde creció. Bueno, su época con Sergio de la Peña, Sergio estuvo muy cerca de Sergio de la Peña. Sergio de la Peña fue uno de sus mentores y a mí cuando me dijo que Sergio era su director de tesis, porque fue quien le dirigió la tesis, decía yo, ¿cómo que Sergio de la Peña? ¿De dónde surgió? Son estas cosas de la vida. Sergio la quería muchísimo, la admiraba, y y fue importante en la vida también y en la formación de Maru, que creo que abrevó, digamos, de Sergio de la P, como le decíamos nosotros, muchísimo, ¿no? Ella estuvo cerca de Sergio hasta el momento en que Sergio falleció, ¿no? Entonces, también otra pérdida terrible antes de tiempo. Yo les mando un gran abrazo a Gregorio, sobre todo, que verdaderamente me da muchísima pena, a sus hijas y a sus alumnos, que yo no sé cómo tendrán, pero que tendrán que llevar ese estandarte en alto, que no lo dudo que lo harán. Muchas gracias y les mando un gran abrazo. Gracias, doctora María Eugenia Romero Ibarra. Doctor Jesús Sosa, por favor. Muchas gracias. Está con nosotros la maestra Ifigenia Martínez, que quiere decirnos algunas palabras. Adelante, maestra. No sé cómo empezar por este profundo dolor que tenemos todos al recordar a nuestra excelente, por todo lo que ustedes quieran, excelente persona, excelente amiga, excelente economista, maestra, discípula, colega de las ideas de izquierda. Bueno, para mí Eugenia fue un ejemplo y al mismo tiempo un estímulo para todo, porque cuando alguna duda yo tenía, bien sea de cualquier cosa, de alguna persona, de alguna corriente, ella, como ustedes saben, conocía muy bien toda la economía latinoamericana, los deseos del desarrollo, ideas de Raúl Previs, hasta lo último. Entonces, con ella la plática era una delicia platicar con ella por su sabiduría, su conocimiento, su amistad, su sinceridad. De manera que para mí su pérdida es algo inexplicable y que además, francamente, da coraje que una gente así como ella nos esté ausente. Pero este recordatorio que hoy le hace la universidad, la Facultad de Economía, los economistas, es muy merecida. Y yo qué más puedo decir sino lo que ya expresé, y que desde luego yo, cuéntenme con ustedes y estoy con ustedes para todo lo que se refiera a honrar la memoria de nuestra querida economista, amiga, persona, Eugenia Correa. Muchas gracias, maestra Ifigenia. Sabemos plenamente los alumnos de la doctora Eugenia Correa, la cercanía que había entre ustedes dos, primero como usted como su maestra, posteriormente ella como una colega sumamente cercana, y a tal grado de que ella llegó a instituir el premio Ifigenia Martínez, ¿no? Que han otorgado al doctor Alan Pargués, al doctor Rodolfo García Zamora. Entonces, tendremos presente la colaboración de parte de usted y trataremos de acordar dar continuidad al premio Ifigenia Martínez. Muchísimas gracias. Gracias a mi escuela, a mi universidad, a mis amigos, a mis hermanos. Gracias.
le vamos a dar la palabra al doctor Roberto Escalante Semerena. Él fue director de la Facultad de Economía, jefe del posgrado de la División de Estudios, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad, y nos honra también, como el de todos los que le antecedieron, el que esté con nosotros este día. Doctor Roberto Escalante. Yo no lo veo en pantalla. Yo ¿sí? tampoco. Jesús me decía que sí estaba. Salió y vuelve en unos minutos. Sí. Ah, bien, gracias. Entonces, le vamos a dar la palabra al doctor Antonio Ibarra Romero, que también fue secretario general de la Facultad de Economía, ¿no? Y bueno, yo estoy muy honrada porque la mayoría de los que han participado fueron mis maestros. Cercana a unos maestros jovencísimos cuando yo los tuve como maestros, ¿no? Prácticamente estábamos ahí diciendo, compartimos la generación. Y bueno, me honra mucho presentar al doctor Antonio Ibarra. Muchas gracias, Marcia. Antes que empiece, doctor, sí. déjeme compartir la pantalla que usted me ha muy bien, muchas gracias. Sí, porque quiero referirme a ello. Aquí está, Desde luego, quiero agradecer a Jesús, a Marcia, esta iniciativa que nos trae a todos, en medio de la pena, de la pérdida, nos trae a todos evocaciones sobre María Eugenia. Y yo quisiera no invadir lo que se ha dicho, pero quisiera recordarla como la ven ahora, ¿no? Con esa sonrisa que la acompañó y que me acompañó en una relación episódica con Maru, que fue, sin embargo, una relación que yo juzgo muy cercana, muy afectiva, como su sonrisa. Siempre me pareció que la sonrisa de Maru era una sonrisa enigmática. Era una expresión que respondía mucho a las situaciones, que respondía o mostraba su agudeza crítica y que también hacía visible su amabilidad, su calidez personal. Quisiera recordar para ello 3 momentos, discúlpenme, son 3 flashes que tienen que ver mucho con mi evocación, con mi recuerdo de Maru, y que me vinieron a la cabeza cuando me enteré precisamente de esa desaparición desafortunada. Bueno, a Maru yo la conocí, ya nos lo ha señalado Maru Romero Sotelo. La conocí como mi profesora. Fue mi profesora en el curso propedéutico de la maestría en economía, que efectivamente estaba a cargo de Pedro Paz y de Sofía Méndez Villarreal. Maru era muy joven, era la ayudante de curso, y desde entonces me intrigó la manera como, bueno, acompañaba, su acompañamiento del curso, como bien dice Maru, era un acompañamiento que era para los estudiantes el acompañamiento del curso. Su sonrisa la recuerdo siempre como un comentario al margen de la conferencia de Pedro Paz, porque ella nos preparaba en las sesiones previas con las lecturas, con diálogos. Más de alguna vez la visité en el cubículo de Pedro Paz para conversar, para preguntarle. La verdad, estaba formándome sobre la CEPAL, que tenía mucho interés en conocerlo, y era muy joven, pero era extraordinariamente generosa, como la han referido, para darnos tiempo y conversar. Pero decía, sus sonrisas al margen eran interesantes porque eran comentarios, digamos, comentarios sutiles a las ironías que, por ejemplo, Pedro Paz, que ustedes recordarán, ¿no? Pedro Paz es ese tucumano de personalidad tan arrolladora que solo le faltaba la guitarra y el borsalín, ¿no? Para cantar sus clases. Cuando hacía ironías sobre la CEPAL o deslizaba comentarios críticos sobre la teoría de la dependencia, la sonrisa de Maru iluminaba, es decir, nos obligaba a poner atención en lo que estaba diciendo, ¿no? Era una suerte de comentario al margen. Y eso lo recuerdo, pues miren, desde 84 lo recuerdo con mucho afecto, y después efectivamente el apoyo que sentí en las conversaciones que tuve previo a la preparación del ensayo con el cual teníamos que evaluar, en un momento en donde luego en el propedéutico, en ese posgrado, en ese momento nos jugábamos una entrada
éramos un grupo muy grande, si mal no recuerdo, éramos 60, entramos 20. Nos jugábamos la entrada con un pensamiento muy plural, ¿no? No saber matemáticas e ignorar el mundo te garantizaba entrar. No, había que conocer el mundo. Y en eso, María Eugenia nos dio ese apoyo, y yo sentí desde ese momento una gratitud que francamente nunca se la pude expresar. Otro momento muy interesante, ya muchos años más tarde, nos encontramos en una situación, de esas situaciones atemporales, en el aeropuerto de Chicago, en el O'Hare. Ella iba a un congreso de economía, yo iba a un congreso de historia. Y estábamos esperando las maletas, y como ustedes imaginarán, las maletas pueden salir en 5 minutos o en 2 horas. Y fue encontrarnos fue muy agradable. Su sonrisa siempre era un saludo inicial y el punto de partida de una conversación. Y fue en medio al lado de la banda, ¿no? Viendo circular maletas que no eran las nuestras, con un ojo al gato y otro al garabato. Maru me dio una clase fantástica de algo que flotaba en el ambiente: la recesión norteamericana y el eventual triunfo de Trump. Y fue, no sé, yo no recuerdo positivamente cuánto tiempo esperamos, pero fue fascinante escucharla, su capacidad analítica para, con evidencias, con datos, con juicios, con moderación analítica, describir esa situación que le era favorable a Trump, algo que ninguno de los dos deseábamos, pero que su capacidad analítica le indicaba esa trayectoria. Es decir, me dio una lección desde la economía de cómo interpretar momentos históricos. Fue francamente una de las situaciones más inesperadas, como suelen ser lo que ocurre en un aeropuerto, de lo más agradable, más interesante. Después habría de comentar yo con colegas, en un congreso con colegas norteamericanos que estaban todos espantados de esa posibilidad, alguno de los argumentos que me había dado Maru. Y si soy un mal traductor, lo que no registré fue que no hayan tenido la misma respuesta que yo tuve. Es decir, había un núcleo de certeza y de capacidad analítica, lo que Maru me había dicho. Es decir, utilicé un segundo momento su magisterio, ya cuando éramos colegas en el posgrado, su magisterio para interpretar la coyuntura. Un tercer momento que recuerdo porque fue de una extraordinaria calidez, me llama y me dice, está James Galbraith y queremos hacer una cena con él. ¿Qué te parece si lo hacemos en tu casa? Bueno, me sorprendió, por supuesto, ¿no? Pero desde luego que me agradó, y lo más impresionante fue el momento en que abro la puerta. Claro, Maru viene con James y viene cargando una caja de vinos, ¿no? Pone sobre la mesa una caja de vinos, y tuvimos una noche deliciosa, con una conversación. Por supuesto, su sonrisa iluminaba ese momento, y fue una cena que nos inventamos, pero donde lo fundamental era eso: sentar, conversar, discutir, elaborar, y sus comentarios eran puntuales y perspicaces. Sus comentarios eran certeros y acompañando un poco la discusión. En esa ocasión también estuvo Enrique Semo. Entonces fue el diálogo muy interesante entre ellos, y fue tan interesante. Tengo un vecino panista que fue consejero ciudadano, que iba pasando y le dije, métete. Y entró, quedó fascinado. Quedó muy impresionado de la reunión, ¿no? Un hombre conservador, un hombre, digamos, que no estaría en la sintonía de todos nosotros, pero que entendió el carácter plural de nuestras opiniones. Huelga decir que Maru, y con esta imagen que cierro de esa calidez, de esa capacidad de convocatoria, de sencillez, etcétera, desde luego que no ignoramos lo que ya se ha dicho. Una profesional de la economía seria, aguda, informada, con un compromiso en la formación. Una mujer que además en su empatía académica también fue una mujer que empoderó a las economistas, educándolas, postulando argumentos de equidad, de igualdad, y sobre todo su inteligencia, que fue expresión de la generosidad universitaria. Cuando recibí
gracias a Marcia, el texto que Gregorio escribió, la semblanza que escribió de Maru para el Journal of Political Economy, no dejó digamos, de cautivarme. Por un lado, la fortaleza emocional de Gregorio para hablar de su pareja de toda la vida, de la madre de sus hijas, con esa neutralidad, con esa, digamos, objetividad profesional, de un colega a otro colega. Y donde yo creo, pensando en cómo se le agolparon las emociones, cómo se le revelaron esta vida compartida, que pudo escribir frases tan precisas, tan elocuentes y a la vez tan ciertas. Quisiera destacar 3 líneas de cómo lo definió. Fue una destacada economista que comprendió y explicó en profundidad que en esta investigación, en el área de economía, no hay automatismos y pocas actuaciones y comportamientos típicos de una ciencia natural. Es en este sentido una economista heterodoxa, consistente y brillante, que construyó sus reflexiones, pero también que tiene en cuenta los enfoques de la ortodoxia, el mainstream. Estamos hablando de un pensamiento abierto, de un pensamiento crítico, de una generosidad universitaria y de una sonrisa iluminadora que seguramente quedará en la memoria de todos nosotros. Por tanto, quiero agradecer a sus hijas, a Gregorio, a Jesús y a Marcia la oportunidad de recordar a Maru como la ven ahí, sonriendo y con esa confianza en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Antonio Ibarra, y nos comentan que ya llegó el doctor Roberto Escalante, así es que le daremos la palabra ya sin más al doctor Escalante. Muchas gracias, Marcia. Perdón, pido perdón por el retraso. Tuve ahí unos problemas de mi horario. Bueno, quiero decir que me siento muy, pues realmente muy emocionado de poder participar en este reconocimiento, ¿no? Para alguien que para mí no se ha ido. Maru falleció, pero para mí vive y seguirá viviendo eternamente como la conocí. Desde muy joven ya la doctora María Eugenia Romero Ibarra hablaba de cómo la conoció en calcetas. Yo la conocí cuando yo también estaba en calcetas, cuando participábamos juntos, incluso Gregorio también fue parte de esa experiencia en la Brigada Pablo Alvarado. Yo participaba entonces en un grupo que se llamaba Síntesis y teníamos mucha relación con la Brigada Pablo Alvarado y yo asistía y ahí conocí a Maru y conocí a Gregorio y seguimos. Y de hecho yo me sumé a su generación porque por distintas decisiones que tomé en la vida, yo dejé la facultad un año y ella era de la generación 71, yo de la 70, pero cuando regresé a la facultad me uní a su generación. Amaru, yo la recuerdo como una persona y la sigo, como decía, la sigo teniendo presente como una empresaria intelectual, ¿no? Una mujer, una persona siempre interesada en hacer, en crear, en analizar, en buscar nuevas opciones. Como decía Antonio Ibarra, no solamente siguiendo su línea heterodoxa de pensamiento que siempre mantuvo, pero también con la curiosidad de contrastar con otros puntos de vista lo que ella pensaba. Y otra cosa que también siempre me gustó mucho de Maru fue algo que se ha dicho también por varios, su ánimo colectivo, ¿no? Maru era de grupo, Maru no era egoísta, era alguien que le gustaba compartir y que le gustaba asociar a otros en sus esfuerzos intelectuales.
hizo muchas cosas. Y lo sé porque mi cubículo en el posgrado está al lado, éramos vecinos. Somos vecinos porque ella sigue ahí, estando presente. Para mí, ella, como digo, no se ha ido. Sé que falleció, pero puedo recordar vivamente con ella mis conversaciones, mis interacciones, sus inquietudes, las mías, y le guardo un afecto realmente y un respeto muy especial por todo lo que ella siempre hizo. Yo me uno realmente a este homenaje que varios colegas queridos que están hoy presentes aquí, ellos y ellas, y bueno, creo que siempre ha habido una interrogante de a dónde se van los que fallecen. Para mí, como decía, sigue presente, no se ha ido, no se ha ido, sigue estando aquí y seguirá estando en mi memoria, en mis sentimientos, a esta colega, amiga, querida, que siempre fue Maru Correa. Entonces, sigámosla siempre recordando y teniéndola con nosotros, y acompañando a Gregorio, muy de cerca. Yo se lo he dicho, se lo he escrito, que no está solo, no está solo, estamos sus colegas, sus compañeros, que lo acompañamos en esto, porque como también creo que también se decía, para Gregorio ha de ser una experiencia extraordinaria y sus hijas también, el fallecimiento de María Eugenia. Entonces, yo quiero simplemente decir que me conmovió muchísimo. Maru Ibarra decía algo increíble. Yo sentí lo mismo cuando me informaron que María Eugenia había fallecido. Para mí era una noticia increíble. Una persona tan joven, tan viva, tan fuerte, se había ido. Entonces, yo quiero simplemente decir que estaremos siempre recordando a Maru, y haremos muchas cosas en nombre de los esfuerzos que ella siempre tuvo por esta gran inquietud intelectual de buscar respuestas las más variadas, las más amplias a estos temas financieros que siempre fueron de su máximo interés. Saludo a todos con mucho afecto, con mucho cariño, y un especial abrazo a Gregorio y a sus hijas, diciéndoles que recordaremos siempre estará viva María Eugenia Correa. Muchas gracias. Gracias, doctor Roberto Escalante. Voy ahora a darle la palabra al doctor Sergio Cabrera para que nos exprese algunas palabras. Sergio, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Leeré lo siguiente. Remembranza. Eugenia Correa. Querida Maru, en realidad aún estás aquí, frente a mí, entre nosotros, sonriendo y proponiendo proyectos. La sensación del tiempo que compartí contigo, con Goyo, en casa de ustedes es un mensaje y un hecho que permanece. Ese tiempo se hace presente. Toma cuerpo en los primeros encuentros en el posgrado de Economía, cuando aún no teníamos objetivos similares, convergíamos en amistad y simpatía. Un primer acercamiento trascendental fue el nacimiento de tu primera hija, que fuimos a felicitarles a ti, a Goyo y por supuesto a la nueva habitante de este mundo. Maru Romero no lo recuerda ahora, pero fuimos Maru Romero Ibarra, Patricia Romero Elías y tu servidor.
Esa buena relación se profundizó cuando merecidamente tu análisis de la década de los 80 en el campo financiero sobre América Latina ganó el segundo lugar en el premio Silva Herzog 1991, expresado en el libro Los mercados financieros y la crisis en América Latina, donde comentaste en la pequeña ceremonia para festejar tu éxito que era urgente e imprescindible cambiar la orientación del rumbo económico de manera sensible. De lo contrario, las posibilidades de dejar atrás la década perdida sería una ilusión y las condiciones sociales, políticas y, por supuesto, económicas seguirían deteriorando la vida de la población en México, en todos los niveles. Tuviste razón, no hubo cambio sino profundización y la década perdida se sumarían a las siguientes, como lo advertiste. Eso fue solo hace 30 años y parece que aún estás intentando profundizar algunos de las posibles alternativas para evitar más sufrimiento de la población en México y en particular de las mujeres. Ya en ese momento coincidíamos en el comité editorial de la revista de la Facultad de Economía, Economía Informa, de 1999 a 1996. No solamente fue una grata experiencia académica, sino que tu amabilidad y don de anfitriona, claro, y de tu familia, Goyo y tus hijas, me permitió compartir en casa de ustedes momentos que aún estoy disfrutando. Esa cercanía se profundizó con la amable invitación a el seminario de economía financiera impulsado por ti, Alicia Girón y Patricia Rodríguez, así como a sus diversos proyectos académicos que a su vez fueron un vehículo más para profundizar nuestro afecto, que a su vez se fortalecía con la actividad académica de congresos, reuniones de trabajo, seminarios tanto en la UNAM como en algunas universidades de México y el extranjero, que se conjugaba con las celebraciones de un cumpleaños tuyo o de Goyo, así como de los varios logros en tu fructífera vida académica y personal. Otra actividad más que selló nuestra amistad fue sin duda el proyecto de la revista electrónica o la financiera que iniciaron tú, Alicia Girón y Patricia Rodríguez, que una vez más tuve el honor de que me hicieran partícipe de dicho proyecto, que está por cumplir 13 años. En gran medida gracias a tu entusiasmo y mucho trabajo. Donde no dejabas pasar desapercibida la aparición de cada número para festejarlo con los miembros del Consejo Editorial. Festejo que suponía ya proyectar el siguiente número para festejarlo y así para poder programar el siguiente número y así durante estos últimos 13 años. Pensaste la economía como la amistad, como la academia, una socialidad solidaria, un trabajo compartido con frutos bien distribuidos. Por ello, nunca dejaste que un medio externo, un ángel mecánico, automático, hiciera las funciones que le tocan a los seres humanos, a nosotros, sino que tu vitalidad, amistad, entusiasmo, las promovió, produjo y compartió. De la misma manera que nunca pensaste que la economía debería de servir a la economía o la academia a la academia, sino que justamente a la sociedad. Y debería de ser conducida por esta para el bienestar de todos. De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Pues con esto quisiera darte un abrazo a ti, Maru, querida Maru, y a toda la familia, y a los amigos, compañeros que nos acompañan hoy. Gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Cabrera. Vamos a darle la palabra a la doctora Teresa Aguirre Covarrubias, una muy querida amiga también de la doctora Eugenia Correa, maestra entrañable de algunos de nosotros, y también una mujer luchadora por la democracia en la Facultad de Economía en el país, no solo en la UNAM y en todo el país. Y si se encuentra Tere por ahí. Sí, cómo no, aquí estoy. Así es que le damos la palabra. Les comento a todos que la revista Forum, Social Forum,
le publicó un obituario a la doctora Eugenia Correa. Espero que al final nos dé tiempo de leerlo, y si no, quienes estén interesados, con todo gusto se los hacemos llegar. A nosotros nos lo proporcionó la maestra Patricia Rodríguez. Muchas gracias, doctora Tere, le damos la palabra. Muchísimas gracias a todos los que me antecedieron, a los organizadores, por haberme invitado. Realmente para mí es un honor estar compartiendo con todos ustedes como esta gran pérdida, y siento que ello hace que el duelo compartido nos ayude a mantener viva la imagen de Maru, siempre, como decía Antonio, con esa sonrisa amable y enigmática. Como muchos de ustedes, conocí a la doctora Correa como mi profesora en el curso de desarrollo cuando ingresé al posgrado en 1979. Ya en 80 ella me dio el curso de desarrollo junto con Pedro Paz, y a partir de ahí estuvimos prácticamente manteniendo una relación a lo largo de todo este tiempo. Fue un momento decisivo en mi vida personal, pero también en mi vida profesional, porque era un momento en el que en el posgrado efervescían ideas, proyectos, concepciones de país que también planteaban una manera distinta de entablar las relaciones académicas. Si bien el debate era duro, intenso, en el que se confluyeron, pero también se confrontaron todas las perspectivas académicas. Había dependentistas, desarrollistas, estructuralistas, comunistas, por supuesto, pero también miembros de la corriente principal que eran producto de esa reunión que había logrado hacer Enrique Semo al constituir el posgrado de la Facultad de Economía. Buena parte del exilio latinoamericano tuvo miembros significativos en el posgrado, y los que nos nutrimos de aquel momento realmente pudimos aprovechar los intensos debates, y entre uno de ellos estaba, por supuesto, Maru Correa, que siendo muy, muy joven ya se perfilaba, se consolidaría después como una latinoamericanista. Su preocupación por el desarrollo económico, si bien se asienta de esta formación estructuralista y con esta formación estructuralista que toma de Pedro Paz, creo que también se complementa mucho con los debates que en aquel momento se daban también en el Instituto de Investigaciones Económicas con Teotonio dos Santos, Alonso Aguilar, Fernando Carmona, que formaron todo el grupo de estrategia y que también publicaban la revista. Esto le permitió tener una perspectiva obviamente multidisciplinar, porque al mismo tiempo que nos formábamos en economía, teníamos muy presente también la idea de que la economía debía de impulsar el desarrollo, el crecimiento de las sociedades, pero no solamente su crecimiento, sino esta preocupación por el bienestar de las mayorías, por una distribución más equitativa, justa. Creo que toda su perspectiva intelectual, crítica, siempre en beneficio de las mayorías y mirando a sociedades más justas, la llevaron a constituirse realmente en una economista heterodoxa, preocupada, si bien por el desarrollo, siempre también consideró este desarrollo como un medio para combatir la desigualdad. Maru fue incansable emprendedora de proyectos. Como decía
nuestro colega Juan Carlos Moreno, viajera exploradora, podía dar seguimiento tanto de las tendencias como el marcar las diferencias temporales. Quienes seguimos desde que se fundó el Seminario de Economía Financiera y Fiscal, pudimos ver cómo vertebraba un eje temático el seminario, pero siempre también cada año evaluaba las diferencias que había y lo que estaba marcando el nuevo tono, la emergencia de agentes y fenómenos. Y para mí fue clara la evolución desde los primeros libros en donde ya visualizaba la emergencia de los inversionistas institucionales como una nueva forma de funcionamiento de la economía financiera, hasta el último que se hizo organizado por ella y en homenaje a ella sobre los efectos de la pandemia, siempre mirando la larga tendencia, pero también los cambios. Y eso solo lo podía hacer porque había incorporado al análisis de la economía la perspectiva histórica, pero siempre fue esta perspectiva crítica que tenía como objetivo el cambiar, el transformar, el mejorar nuestras sociedades, el impulsar este siempre esquivo desarrollo en nuestras economías. Como bien se ha destacado acá, para ella el trabajo siempre fue colectivo y los seminarios siempre fueron un espacio de debate. El ir sumando a los estudiantes que nos convirtió en colegas y en iguales, porque siempre nos sumó en sus proyectos, era exponenciar, multiplicar las potencialidades que podía dar cada uno de nosotros en estos proyectos colectivos. Quienes nos acercamos a ella fue como un árbol que siempre dio cobijo y abrigo a todos los que estuvimos cerca. Creció y se multiplicó, se ramificó y ha dado lugar a muchas ramas, a muchas vertientes, pero ha echado raíces firmes y profundas, no solo académicamente, sino también personalmente. Realmente nos hemos constituido en un grupo no solamente de colegas, sino también de amigos con entrañables afectos que han fortalecido las redes académicas, pero también han fortalecido el desarrollo institucional. Si siempre tuvo claro algo, Maru, es que debíamos de fortalecer el desarrollo institucional democrático. Como ya mencionaba también Juan Carlos, siempre sumó, pero manteniendo sólidos principios muy firmes y siempre peleando por un desarrollo institucional más democrático, más incluyente. Siempre planteó su perspectiva ante todos, no importaba si estuvieran abajo o arriba, siempre sin perder esa sonrisa y amable trato. Fuimos consejeras técnicas al mismo tiempo, fuimos también miembros de la comisión dictaminadora y siempre para mí fue una especie de aliada y cómplice, no solamente en los proyectos académicos, sino también en los proyectos personales. Es para mí alguien que siempre va a estar presente y a quien me duele mucho no tener cotidianamente para conversar, compartir y sentir esta complicidad, pero creo que la tarea que tenemos por delante es mantener su ejemplo, mantener su disciplina de trabajo, explorar estos proyectos, seguir creando espacios intelectuales concebidos
como ella los concebía, como estos espacios de debate académico. En efecto, ha instituido muchos de estos espacios, el premio Ifigenia, que por cierto su primer premiado fue Enrique Semo, y esto nos habla de la interdisciplinariedad de las preocupaciones de Maru Correa y por supuesto mantener viva Ola Financiera y los tantos proyectos que dejó pendientes, porque obviamente como creadora incansable de proyectos, pues dejó todavía muchos proyectos, muchos de ellos ya retomados por Marcia y por muchos otros de los colegas. Goyo, Laura, Fernanda, un abrazo muy fuerte. No tengo el gusto de conocer a su mamá, creo que la vi solo una vez en casa de Maru, que fue siempre como su cubículo, una casa de puertas abiertas para todos los que nos acercamos y compartimos tantas cosas. Y un abrazo muy fuerte, que creo que eso nos permite mantener su espíritu. Gracias. Muchas gracias, doctora Teresa Aguirre. Muchas gracias. Realmente todo lo que nos ha dicho. Gracias, doctor Jesús Sosa. Voy ahora a darle la voz a la que ha sido por mucho tiempo, no necesita presentaciones, la doctora Alicia Girón, hermana académica de la doctora Correa, para que nos dé algunas palabras. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Pues me da mucho gusto estar aquí. Realmente vengo forzada por la invitación que me hizo Marcia. Y quisiera compartir un obituario que me pidió la revista Forum y que bueno, me costó mucho trabajo hacerlo porque además también no quisiera mostrar mis sentimientos en estos momentos para hablar libremente, pero estaba pensando un poco, hace poco, bueno, viajamos muchísimo, recorrimos casi todo el mundo, nos faltó algunas partes de África, pero bueno, siempre estuvimos en muchos congresos, eventos, seminarios y jornadas durante casi 30 años y frecuentemente yo me caía por alguna razón constantemente. Pierdo ahí el equilibrio y siempre Maru, Eugenia, siempre estaba para levantarme. Pues bien, y lamentablemente el último viaje ha tenido que ser cancelado porque justo estaban los boletos para ir a Lille a una invitación que nos hicieron el grupo de poskeynesianos de Francia para asistir a un evento sobre un trabajo, una carta que hace Keynes a sus nietos. Bien, pues se han tenido que cancelar los boletos. Todavía en febrero le dije, oye, hay que poner la fecha. Y me dijo, espérate hasta abril. Pues abril no llegó y se han tenido que cancelar esos boletos. Y algún día, Eugenia y yo iremos juntas. Bien, voy a leer. Eugenia Correa hereda desde sus primeros estudios en economía las enseñanzas del exilio latinoamericano. Maestros que cubrieron de gloria una generación de economistas en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Crecieron las raíces de un pensamiento crítico en la búsqueda de un proyecto teórico y metodológico basado en una teoría del subdesarrollo desde la perspectiva del tercer mundo. La influencia de la corriente estructuralista y la teoría de la dependencia hacen de ella un especialista en la teoría del desarrollo entrelazada con la problemática del endeudamiento externo de Argentina, Brasil y México, de los países del tercer mundo. Alumna de Pedro Paz, Samuel Lichtenstein y Gerard de Bernis, participó con Pierre Salama, Cristian Palois, Gregorio Vidal y Arturo Guillén en la creación de la Red Euro-Latinoamericana de Estudios sobre el Desarrollo, Celso Furtado, cuyos seminarios se desarrollaron en Francia, México y Brasil.
el desenvolvimiento de los países latinoamericanos en los mercados financieros y las crisis recurrentes económicas y financieras, la pérdida de los sistemas bancarios nacionales y los programas de estabilización amplían sus relaciones intelectuales en la búsqueda de una corriente de pensamiento para un mejor entendimiento de la problemática mexicana. Keynes y Minsky, para profundizar la importancia del dinero, el Banco Central, la tasa de interés y la financiarización. Se acercó en las discusiones y al debate con exponentes del pensamiento heterodoxo, Jan Kregel, Randall Wright, Alan Pargues, James Galbraith, Gary Dimsky, Eileen Gravel, Luis Felipe Rochon, Mario Secarescia, Rodolfo García Zamora, Alejandro Banoli, Jesús Ferreiro, Felipe Serrano, José Denis, Máximo Singolini, Patricia Rodríguez, quienes han sido invitados recurrentes al Seminario de Economía Fiscal y Financiera en el Instituto de Investigaciones Económicas y en el posgrado de Economía de la UNAM. El SEMECOFIN, un semillero de formación heterodoxa de alumnos, hoy colegas, seguirá en la búsqueda de alternativas para lograr el pleno empleo, acabar con la austeridad y encontrar alternativas de gran trascendencia para el desarrollo de América Latina. Estudiosa de la obra de Polanyi, La Gran Transformación, encantó a todos los que la rodeamos por profundizar en la enseñanza de una ciencia económica a favor de la humanidad a través del doble movimiento. Convencida del pensamiento de la obra de Polanyi, nos ha dejado la traducción del inglés al español de la obra de Cary Polanyi, de la gran transformación a la gran financiarización, en Carl Polanyi y otros ensayos, que se encuentra en acceso abierto en la revista digital holafinanciera.com. Innumerables recuerdos en la organización de coloquios, seminarios, jornadas y sus participaciones en la Allied Social Science Association. Uno de ellos es el evento titulado Globalization, Financialization and Development, organizado en el Instituto Carl Polanyi Institute of Political Economy en la Universidad de Concordia, donde se le otorgó el reconocimiento Ifigenia Martínez, con la presencia de nuestra querida maestra Ifigenia, que está aquí con nosotros, a Cary Polanyi. Este evento se llevó a cabo en agosto en Montreal, Canadá, en el año de 2017. Estas son unas pocas palabras, lo que estoy leyendo es el borrador que fue publicado y que acaba de salir recientemente en la revista Forum, y que se lo dediqué a Eugenia, amiga, colega y compañera de aventuras académicas, todo nuestro cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alicia Girón, y discúlpeme por haberla forzado, pero yo le dije que usted, como hermana académica de la doctora Eugenia Correa, no podía faltar a este homenaje. Mil disculpas, pero me forzaste. Bueno, y además, capaz que se hubiera enojado porque no hubiera estado presente. Claro que ella sí iba a enojar si usted no se presentaba. Téngalo por seguro que sí. Yo también pienso eso, ¿eh? Sí, mil disculpas perdón, soy norteña y atrabancada, pero mil disculpas. Perdonada. Bueno, muchas gracias por su participación. Le vamos a pedir atentamente al doctor Gregorio Vidal que nos haga el gran favor de cerrar este muy merecido y sentido homenaje a nuestra querida doctora Eugenia Correa, a la cual creo que, sin agraviar a ninguno de mis compañeros, ¿no?, y de mis excompañeros, creo que ninguno llenaremos ni siquiera el tacón del zapato, ¿no?, de la doctora Correa, pero bueno, trataremos de hacer lo mejor posible y de poner en alto su nombre hasta donde podamos. Muchísimas gracias a todos. Le pedimos al doctor Gregorio Vidal, por favor, que nos haga el honor de cerrar el homenaje. Buenas tardes. ¿Ya me escuchan? Sí, Gregorio, ya te escuchamos. Ya te escuchamos. Y ahora sí. Bueno, decía buenas tardes a todos.
Me va a costar trabajo hablar, lo adelanto, porque escucharlos me conmueve profundamente. Creo que de todo lo que han dicho, quizás si hay una palabra que pueda resumir, es humanidad. Eugenia efectivamente era extraordinaria en muchos sentidos, pero quizá lo más notable en ella era su humanidad. Y creo que recuperar este elemento es particularmente importante a propósito de pensar que sigue con nosotros, porque el presente es un tiempo en que la humanidad es necesaria. Debemos llenar de humanidad la economía. Tenemos que llenar de humanidad la política y tenemos que volver a abrazarnos todos en esta relación entre todos nosotros y todos nosotros conviviendo en el planeta Tierra. ¿Sí? Han hablado de su férrea defensa de la democracia, de su sentido colectivo de la vida, del trabajo, de la investigación, en fin, de su solidaridad, de la manera en que todo esto se hacía presente en la relación con sus alumnos, alumnas que inmediatamente eran pares, ¿sí? Y que efectivamente perseguía ella y se sentía feliz, sonreía de forma muy particular cuando veía eso, que se podían mover con medios propios. Esta era una convicción profunda. Creo que es algo que nos acercó mucho a ella y a mí. Que un ejemplo son nuestras hijas, que vuelan con medios propios. Y el verlas así nos hace inmensamente felices. ¿Sí? Creo que si retomamos esta manera de entender la vida y de vivir la vida de Eugenia, efectivamente seguirá presente con nosotros, más allá de que no contaremos con la posibilidad de intercambiar algún punto de vista reciente para cómo lograr llenar de humanidad nuestra vida. ¿Sí? Se me ocurre decir que todo es humanidad y nada es austeridad, para recordarla a ella en sus últimos empeños, en donde insistía en que la austeridad, aunque no nos demos cuenta, es la vía de la hegemonía de la renta financiera y en ese sentido de las limitaciones de los desarrollos de los seres humanos. En fin, creo que desde esa perspectiva también, y para seguirla teniendo presente, hay tareas que están aquí. ¿Sí? Un ejemplo es la revista o la financiera. ¿Sí? Hay que seguirla. ¿Sí? Hay que seguirla con el espíritu con que ella la impulsó, con muchos de los aquí presentes, porque ese es el otro tema.
en ese sentido es que puede seguir estando con nosotros, porque como todo lo hacía colectivamente, en la medida en que ese colectivo permanezca, ella permanece. ¿Sí? Y así le demostramos cariño y amor. Así, efectivamente, la podemos recordar con esa sonrisa que para mí, en muchas ocasiones, era suficiente cuando estábamos en alguna reunión con otros para ponernos de acuerdo sobre cómo estábamos observando algún incidente, algún desarrollo de esa conversación, ¿no? Una sonrisa que decía mucho, que lo decía con ese método construido a partir de la alegría que siempre ha tenido. Bien. Les decía que me está costando mucho pronunciar estas palabras. Ciertamente hay vacíos que no se llenan, pérdidas que hay que aceptar, ¿sí? Que hay que aprender a seguir con ellas, estando ahí, ¿sí? Pero sí con el convencimiento de que efectivamente, como lo que ella ha estado haciendo está en nosotros porque lo construyó con nosotros, ¿sí? En ese sentido, permanece y permanecerá en nuestras vidas hacia adelante. En lectura de estos días, por un documento que me envió otra queridísima amiga de la universidad en la que yo trabajo, a propósito de una pérdida que ella tuvo de una amiga muy cercana, me encontré con un texto de Martí, el inmenso Martí, que creo que viene bien para decir lo que Eugenia, María Eugenia, Maru, Kena, así la conocíamos todos, ¿sí? Es para nosotros. Martí dice, la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Truécase en polvo el cráneo pensador, pero viven perpetuamente y fructifican los pensamientos que en él se elaboraron. Son los tiempos como ondas del aire que entre sí se comunican y extienden las glorias de los que se cobijan a su sombra. Gracias y un beso a todos. No se te oye, Marcia. Doctor Vidal. Muchas gracias, doctor Vidal. Estas hermosas palabras de Martí. Y buscaremos, no es pues otra cosa, sino avanzar en el camino que la doctora nos trazó. En las enseñanzas que nos dio. Y no dejar que su memoria desaparezca, porque como bien señaló usted y han señalado todos, si seguimos trabajando unidos como grupo, así honraremos a la doctora, a todo su esfuerzo y avanzaremos en lo que ella nos enseñó. Muchas gracias. No sé, Jesús. Bueno, muchas gracias. Creo que ya me dejaron para cancelar el evento casi. Yo quiero agradecer también, bueno, aparte de profesor doctor Vidal, sus hijas Laura, Fernanda, que aquí nos acompañó. Ustedes no la vieron, pero estaba su hermana, la doctora Ana María Correa, y me parece que también su mamá, de tal manera que también para ellas agradezco mucho a toda la gente que nos estuvo siguiendo
a través de Facebook de la Redefin que ella formó, toda esta calidez con la cual ustedes han recordado y con la cual yo también recuerdo el legado de la profesora, la doctora Eugenia Correa. Nada más para terminar, algún día le dije, maestra, y se volteó y ustedes la conocen, me miraba con esa sonrisa, y dije, bueno, ya sé que usted es doctora, pero para mí usted siempre será mi maestra. Es, fue y será, y seguirá siendo. Pues muchísimas gracias a todos, gracias a la familia de la doctora Eugenia Correa, a sus dos familias, que realmente son una, a su hermana, a su mamá, al doctor Vidal, a la doctora Fernanda y a la doctora Laura, ¿no? Muchísimas gracias a todos aquellos que aceptaron seguir este homenaje y sobre todo a todos quienes aceptaron participar y que de verdad muchísimas gracias, no se hicieron nunca el rogar. En cuanto les enviamos la invitación, nos respondieron muy amablemente que participarían y aquí lo hicieron. Muchas gracias. Gracias, un abrazo a todos. Gracias. Que tengan buena tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo a todos. Gracias.